Hola Piscis, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. También quiero agradecer todas las bendiciones que hemos recibido hasta ahora, hasta el momento, y las que vienen para nosotros, porque yo sé que hay millones de bendiciones que vienen para cada uno de nosotros. Si tú también lo crees, escríbelo en los comentarios de este video. Bueno, puedes escribir hecho está o amén o gracias, lo que tú quieras en los comentarios de este video. Pero quiero que te lo creas realmente, ya no solamente por la palabra que vas a escribir en el comentario, sino que realmente te lo creas. Si tú quieres que yo ore por ti por cualquier motivo, lo puedes hacer a través de los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Y si tú requieres una lectura personalizada conmigo, están alborotaditos mis pajaritos. Si quieres una lectura personalizada conmigo, en el primer comentario y en la descripción del video está mi WhatsApp personal para que se te llegue toda la información. También te quiero recordar que esta lectura tiene tres partes. La primera parte para las parejas, no importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. La segunda parte para los solteros y la tercera parte para tu economía. Bueno, también te quiero invitar muy cordialmente a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Si esta lectura no resuena contigo, por favor déjala pasar. Y recuerda, cariño mío, que te llevo siempre en mis oraciones, en mi corazón, y que te quiero muchísimo. Vamos a ver qué te dicen las hadas el día de hoy. Te dicen que nada es lejos de esa situación. Hay cierta cuestión que te está perjudicando a ti, personas, situaciones, cosas, actitudes, que la verdad no te vienen nada bien. Tal vez estás recibiendo violencia física, emocional, espiritual. Aléjate de ahí. Aléjate de esas personas, de esas situaciones, de esas actitudes que no te benefician absolutamente para nada. No tengas miedo, no tengas temor. Tienes el respaldo del cielo, de tus guías espirituales y de ti mismo o de ti misma, que es lo más importante en este instante, en este momento. Y si tú lo quieres escribir en los comentarios de este video, lo puedes hacer. Yo nado lejos de esta situación perjudicial y me pongo a salvo. Bueno, ahora vamos con la lectura para las personas que en este instante me están preguntando por su persona especial. ¿Qué siente por ti tu persona especial? Por aquí está mi gatito Peludinchis, precioso. Si lo vieran cómo está dormido, parece un angelito. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial, qué espera de ti tu persona especial y qué piensa de ti tu persona especial. Y estas cuatro siguientes cartas es lo que muy posiblemente se me les viene a ustedes en un futuro más bien cercano, y también un consejo de sus guías espirituales. Bueno, tu persona especial es una persona que la verdad está bastante confundida con relación a los sentimientos que tiene por ti. Es una persona que al parecer hay alguien de su pasado o una persona nueva, hay alguien que está rondando tu persona especial y que lo está poniendo a dudar. Es una persona que se siente a ratos medio manipulado, porque la verdad esta persona le insiste mucho, le insiste demasiado. Si tú ya te has dado cuenta de quién es este personaje, bueno, es momento de parar a esta persona y decirle, bueno, yo estoy con él o con ella, me haces el favor de respetar. Bueno, a menos que esto sea una relación abierta de ustedes dos, entonces pues sí, ya la cuestión sería totalmente diferente. Vamos a ver qué espera de ti tu persona especial. La verdad, espera que tú no lo dejes solo o sola con ciertos problemas que está enfrentando esta persona. Muy seguramente diría yo que esta persona que está rondando a tu persona especial se está aprovechando. Se está aprovechando de problemas y dificultades que él o ella tiene y mostrándose como un salvador, como un consolador, como una consoladora. No, ponte tú al frente, mira qué es lo que le está sucediendo a tu persona especial y hazte cargo tú de tu relación y pregúntale, mi amor, mi vida, mi tesoro, ¿qué te sucede? ¿Qué te pasa? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué podemos hacer juntos para que no estés en problemado, en problemada? Bueno, ya, porque hay otro salvador, un consolador o consoladora que están ahí, vea, al ojo, al pendiente de tu persona especial. Vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano. Mira, tal vez uno de ustedes dos se va a tratar de distanciar. No, va a haber una época como de distanciamiento de ustedes dos, pero no va a ser algo voluntario. Va a ser algo relacionado con un trabajo, una oportunidad de trabajo que va a recibir a uno de ustedes dos. Bueno, esto va a ser definitivo para la relación de ustedes, porque a raíz de esto la relación de ustedes va a madurar
y van a tomar una decisión sabia, una decisión madura, una decisión muy muy buena. ¿Ya? Entonces, bueno, a pesar de que parezca que la lejanía va a ser un obstáculo para ustedes y que la verdad la relación se podría estar perdiendo, bueno, no, muy seguramente o toman la decisión de que se van juntos o que se quedan juntos, pero esto va a ser algo como un quiebre para ustedes dos, como un aviso, bueno, como un aviso de decir, bueno, al fin, ¿qué es lo que somos o no somos, o qué es lo que pasa con esta relación? Pero ustedes van a tomar la mejor decisión para ustedes dos. Vamos a ver qué te dicen los ángeles el día de hoy. Dicen que lleves paz y sabiduría. Bueno, sí, aleja a esta persona que está rondando a tu persona especial, pero no te enojes con tu persona especial porque es que él o ella están siendo acosadas, ¿ya? Más bien, trata las cosas de una manera bastante diplomática con tu persona especial. A este personaje que está rondando a tu persona especial, sí, aléjalo definitivamente. Pero a tu persona especial no te enojes con él, no te enojes con ella, porque es que esta persona lo está acosando definitivamente. Y la verdad es que necesita tu persona especial de tu paz, de tu sabiduría y de tu comprensión en este momento, en este instante. Bueno, de que no le pelees, de que no, pues, guerríes con tu persona especial, porque si no se lo estarías como entregando en bandeja de plata a esta persona que está rondando a tu persona especial. Bueno, vamos a ver qué te dice el tarot egipcio. Mira, te está confirmando esto. Me está diciendo, esta es la carta de la magnificencia y está de manera invertida. Me habla acerca de unas peleas bastante fuertes. Te están diciendo que controles la ira, que controles la cólera con tu persona especial. ¿Ya? Es una persona que quiere ser fiel contigo, que quiere hacer las cosas bien contigo. Pero esta otra persona se lo está sabiendo trabajar, se lo está sabiendo maquinar las cosas para podértelo arrebatar ya a tu persona especial. Entonces, más bien compórtate de una manera bastante sabia, bastante firme, pero alejar a esta persona que está queriéndote robar a tu persona especial. Vamos a ver lo que te dicen las hadas el día de hoy. Perdónate especialmente a ti misma, a ti misma. Tal vez ustedes dos no han estado tan, ¿cómo les digo? Viéndose con tanta frecuencia o se han estado alejando mucho. Bueno, perdónense los dos y sigan adelante porque todavía no hay infidelidad, todavía no hay cuernos, todavía no hay cachos en esta relación y es algo que se puede evitar definitivamente. Tal vez esto que está sucediendo en este instante es lo que los impulse a ustedes dos para reafirmarse como relación, como pareja y comenzar a hacer las cosas de una manera totalmente diferente. Bueno, si quieres escribir en los comentarios de este video, lo puedes hacer. Yo tomo la decisión de perdonar a mi pareja, de perdonarnos a los dos juntos, perdonarme a mí mismo, a mí misma, porque igual todavía no hay infidelidad. Bueno, y seguir adelante. Sí, yo sé que el día a día yo sé que las cosas se aburren, se pueden enfriar, pero llegan momentos así como coletazos, como cosas que suceden para que nos despertemos, para que nos despabilemos y tomemos la relación nuevamente. Bueno, eso es parte de las relaciones y todo eso ya es parte de tu sabiduría, tomar la decisión que tú quieras tomar. Bueno, ahora vamos con las personas que en este momento están solteritos y solteritas. Vamos a ver qué me les dicen las cartas a ustedes el día de hoy, mis queridos amigos y amigas. ¿Qué me les está pasando ahora y qué se me les viene a ustedes en un futuro más bien cercano? Y también el consejo de sus guías espirituales. Bueno, ¿qué te pasa? ¿Estás muy deprimido, muy deprimida? Las cosas no te están resultando de la manera que tú siempre habías querido, que tú siempre habías soñado. Bueno, también nos tenemos que hacer, ¿cómo te digo? O sea, es como una prueba, ¿ya? A ver qué tan tolerantes somos ante la frustración, ante las cosas que no nos suceden. Porque todo no es color de rosa, todo no es siempre estar arriba, en el alto, a veces estamos en el bajo. Y bueno, ya es parte de nuestro crecimiento, de nuestro camino, ver cómo lo hacemos. Pero yo te digo que mira, que confíes en ti, que confíes en tus dones, que confíes en las personas que te rodean, que te quieren, que realmente te estiman, especialmente cree en ti. Bueno, tú tienes las herramientas, tú tienes la voluntad, tú eres una persona trabajadora
y que sabe hacer las cosas muy muy bien para seguir adelante. Si ves que esta depresión, si esta tristeza, si este desánimo, falta de ganas por la vida ya dura más de 4 semanas, por favor busca ayuda profesional. No te quedes ahí esperando a que las cosas se solucionen solitas, porque en cuestiones de depresión, bueno, sí, es cuestión de tomar una decisión y salir de ahí. Toma la decisión en ese momento de que esas cosas no avancen y seguir adelante con tu vida. Bueno, me dicen las cartas también que vienen para ti unas ganancias espectaculares en cuestiones de dinero. Vienen como la cosecha de resultados, de siembras. Todo en cuestiones económicas te va a ir muy muy bien, pero me están diciendo también las cartas que tengas mucho cuidado de una persona mayor del signo Cáncer, Piscis o Escorpio, que te podría estar manipulando para tomar tajada, para tomar ventaja de estas ganancias espectaculares que tú estás teniendo o vas a tener en determinado momento. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Mira, hay muchas personas en tu alrededor que te envidian demasiado, así, horriblemente, unas envidias horribles. Ten mucho cuidado que no te vayan a hacer perder este dinero que tú has logrado, esto que tú has ganado. Bueno, también me están diciendo las cartas que llega la salud para ti, esa cuestión mental que tienes en este momento. Esto lo vas a superar tú y vas a triunfar en todo lo que así se te presente. Vas a triunfar, vas a salir adelante, y si tú quieres declararlo en los comentarios de este video, lo puedes hacer. Yo supero todas las dificultades, todos los problemas que se me están presentando y que se me presentarán. Tengo la voluntad, tengo la fuerza y tengo los dones para hacerlo. Bueno, vamos a ver qué te dicen los ángeles el día de hoy. Mira, espectacular. Te dicen que harás contacto con lo absoluto. Va a haber algo que te va a suceder a ti, algo extraordinario, algo bonito, algo espectacular, o algún sueño, alguna visión, algún encuentro o algo, un clic que va a hacer en ti y que te va a llevar a una dimensión totalmente diferente, a mirar los problemas desde arriba y de una manera con más amor, como con más sabiduría. Bueno, vamos a ver qué te dice el tarot egipcio del día de hoy. Te están diciendo que llegan. O sea, todo esto que te llega a ti, te llega definitivamente, te llega gracias a tu lucha, gracias a tus esfuerzos, gracias a lo que tú has sembrado, y que hay una mujer que es clave para que tú logres estas cuestiones que van a ser duraderas en el tiempo. Bueno, espectacular. Mira, te dicen las hadas que tú puedes manifestar cada uno de tus deseos. Busca bien ley de atracción, tijeras de podar, de Neville Goddard, todo lo de ley de atracción. Tú eres un mago, mira, esta es la carta del mago. Eres un mago, eres una maga. Investiga acerca de eso, porque tú puedes hacer realidad cada uno de tus sueños y tus deseos. Bueno, tú lo puedes hacer realidad. Cree en tus capacidades, cree en ti, definitivamente. Bueno, ahora vamos con la lectura para las personas que me están preguntando en este instante por su economía. Vamos a ver qué me les dicen las cartas a ustedes el día de hoy. Vamos a ver qué me les está pasando a ustedes, mis queridos y mis queridas. Bueno, la verdad, en cuestiones de economía, bien, excelente. Me están diciendo que tú sales de problemas, que hay un buen desenlace. Si estás esperando algún tipo de respuesta con respecto a algún negocio, alguna inversión, algún préstamo o algo relacionado con tu trabajo, la respuesta es totalmente positiva. Bueno, tienes el respaldo de personas a tu alrededor. Igual hay personas que confían bastante en ti. Inclusive podría decir que tú eres referente para muchas cosas con relación al dinero, a la economía o al trabajo. Te están diciendo los ángeles en este instante que sufrirás una transmutación. Viene algo maravilloso para ti. Y el tarot egipcio me lo confirma. Viene una alianza con alguien, muy seguramente alguien muy allegado a ti. Esto va a ser sinónimo de fortuna en tu vida. Va a ser sinónimo de cosas grandes, de cosas totalmente buenas. Precisamente esa es la carta de la alianza. Y te están diciendo por último las hadas que toda tormenta llega a su fin, todo huracán llega a su fin, gracias a Dios, y es así. Si lo quieres declarar en los comentarios de este video, listo, este problema, dificultad llega a su fin y viene lo mejor para mí, viene la fortuna, el éxito para mí. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad.